Vamos a continuar con los ejercicios de la unidad de gases. Este es el siguiente ejercicio. Nos pide determinar la masa molar aproximada de un gas si 560 centímetros de él pesan 1.55 gramos en condiciones normales. Aquí vamos a aplicar la ecuación de los gases ideales, la cual nos dice que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la constante de los gases ideales multiplicadas por la temperatura en grados Kelvin. Entonces, como nos pide determinar la masa molar, nosotros sabemos que el número de moles es igual a los gramos entre el peso molecular. Por lo tanto, esto lo vamos a sustituir en la ecuación y nos va a quedar como presión por volumen es igual al número de gramos entre el peso molecular multiplicado por la constante multiplicado por la temperatura. Despejamos peso molecular y el peso molecular va a ser igual a los gramos por la constante por la temperatura entre la presión por el volumen. Sustituimos los valores, tendríamos 1.55 gramos multiplicados por 0.081 litros por atmósfera sobre mol grado Kelvin, multiplicado por la temperatura, que en este caso sería 273 grados Kelvin porque está a condiciones normales. Una atmósfera, lo mismo, está a condiciones normales. Y el volumen que nos marca es de 0.560 litros. Realizamos la operación y con esto obtenemos que la masa molar o el peso molecular es igual a 62 gramos sobre mol. Continuamos. En el ejercicio 2 nos dice que a 18 grados centígrados y 765 torricellis 1.29 litros de un gas pesa 2.71 gramos. También nos pide calcular la masa molar aproximada del gas. Vamos a utilizar también la ecuación del gas ideal. Tenemos que 760 torricellis equivalen a una atmósfera, por lo tanto 765, que es la presión que nos marca, a cuántas atmósferas corresponderá. Hacemos el cálculo y entonces eso nos da un valor de 1.0065 atmósferas. Sustituimos como en la ecuación anterior, presión por volumen es igual al número de gramos entre el peso molecular multiplicado por la constante por la temperatura. Despejamos peso molecular, este va a ser igual a los gramos por la constante por la temperatura entre la presión por el volumen. El peso molecular, por lo tanto, lo vamos a obtener sustituyendo y tenemos que 2.71 gramos por 0.081 litro atmósfera sobre mol Kelvin multiplicado por la temperatura, que son 291 grados Kelvin. ¿De dónde salió este valor? De sumarle a estos 18, 273. Lo vamos a dividir entre la presión, que fue el cálculo que hicimos acá, 1.0065 atmósferas, multiplicadas por el volumen que nos da el problema, que es 1.29 litros. Realizamos la operación y el peso molecular o la masa molar es igual a 49.19 gramos por mol. Continuamos. En este problema nos dice, determine el volumen ocupado por 4 gramos de oxígeno en condiciones normales. El peso molecular del gas oxígeno es igual a 32 gramos sobre mol. Aquí lo que nosotros debemos de calcular es el volumen molar estándar. Aquí nosotros sabemos que 32 gramos, que es el peso molecular de la molécula diatómica, equivale a un mol. Y por regla, un mol de cualquier gas va a tener un volumen de 22.4 litros sobre mol. Por lo tanto, si tenemos 4 gramos, ¿cuántos moles vamos a tener? Vamos a tener 0.125 moles.
0.125 moles a cuánto volumen corresponden, y por lo tanto el volumen que corresponde es de 2.8 litros por mol. Y este es el resultado del problema. Continuamos. En este problema nos pregunta qué volumen ocuparían 15 gramos de argón a 90 grados centígrados y 735 torricellis de presión. Vamos a utilizar igual la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura, donde sabemos que el número de moles es igual a los gramos entre el peso molecular. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a sustituir los gramos y el peso atómico del argón, 39.948 gramos sobre mol. Gramos con gramos se me va y, el resultado que obtengo es de 0.3754 moles. Ahora bien, con respecto a la presión, una atmósfera equivale a 760 torricellis. Si tenemos 735 torricellis, ¿a cuántas atmósferas corresponde? El cálculo nos arroja un resultado de 0.9671 atmósferas. Enseguida tenemos para la temperatura que nos marca es de 90 más 273, eso va a corresponder a 363 grados Kelvin. La constante de los gases es igual a 0.0821 litro por atmósfera sobre mol grado Kelvin. De esta ecuación vamos a despejar el volumen, y entonces el volumen va a ser igual al número de moles multiplicados por la constante, multiplicado por la temperatura y dividido entre la presión. Sustituimos y entonces el volumen va a ser igual a 0.3754 moles multiplicados por 0.0821 litros por atmósfera sobre mol Kelvin multiplicado por 363 grados Kelvin y dividido entre 0.9671 atmósferas. El volumen que va a ocupar es de 11.56 litros. Espero que se haya comprendido. Continuamos. En el problema número 5 nos pide calcular la densidad aproximada del metano. CH4 es su fórmula. A 20 grados centígrados y 5 atmósferas de presión. La masa molar del metano es de 16 gramos sobre mol. Entonces tenemos igual la ecuación de los gases, presión por volumen es igual al número de moles multiplicados por la constante por la temperatura. Sustituimos, presión por volumen es igual al número de gramos entre el peso molecular multiplicado por la constante por la temperatura. La presión va a ser igual a el gas entre el volumen por el peso molecular multiplicado por R por T. Presión va a ser igual a la densidad multiplicada por la constante por la temperatura entre el peso molecular. ¿De dónde sale esta densidad? Esta densidad sale de aquí. Los gramos sobre el volumen nos indican un valor de densidad. Entonces, por eso esto que tengo aquí lo he sustituido por la densidad. Y despejo de aquí densidad. Y por lo tanto la densidad va a ser igual a la presión por el peso molecular entre la constante por la temperatura. Voy a sustituir 5 atmósferas por 16 gramos sobre mol entre la constante que es 0.0821 litros por atmósfera sobre mol grado Kelvin multiplicado por 293 grados Kelvin. ¿De dónde salen estos? Pues de acá, 20 más 273 nos da 293. Realizo las operaciones y voy a obtener un valor de 3.32 gramos sobre litro. Esos 3.32 gramos sobre litro yo los voy a convertir en 100 mililitros.
y entonces por lo tanto el factor de conversión va a ser 1 litro entre 1000 mililitros. Por lo tanto la densidad va a ser igual a 3.32 por 10 a la menos 3 gramos sobre mililitro. Podemos tomar este valor o podemos tomar este otro valor como el valor de la densidad. Son exactamente lo mismo, solamente difieren en la unidad. Espero que haya quedado comprendido. Continuamos.